Procesos y componentes implicados en la lectura y la escritura. El desarrollo de la lengua oral es muy importante en el proceso de alfabetización. Este desarrollo se asienta sobre la base de estructuras cerebrales que están predeterminadas y disponibles para cumplir esa función. No es necesario el aprendizaje planificado y sistemático para el desarrollo de la lengua oral. Los niños, expuestos a su ambiente lingüístico, despliegan sus habilidades innatas de producción y de comprensión. La lengua escrita es una invención cultural que plantea desafíos, pero el cerebro recicla una zona específica para almacenar esta información. La lectura es una clase particular de reconocimiento visual y supone poder identificar cada una de las letras y reconocer sus combinaciones. Por esto, hay una sección particular de lo que se llama corteza visual, que se dedica a almacenar y recuperar la forma visual de las palabras. Stanislas Dehaene, un neurocientífico contemporáneo que investiga la lectura y su relación con el cerebro, la llamó la caja de las letras del cerebro. A medida que aprendemos letras y palabras, esta zona se activa más y más. Aprender a leer modifica la forma en la que se percibe la lengua oral y permite manipular los sonidos de las palabras de una forma más analítica. Un cerebro alfabetizado es un cerebro que se ha modificado y ha aumentado su poder de almacenamiento de datos. ¿Se puede hablar de etapas en alfabetización? Como hemos visto, la alfabetización es un continuum en que los niños van avanzando a través de distintas conceptualizaciones efectuadas en el proceso de la alfabetización temprana o emergente, hasta el logro de la relación fonema-grafema que les va a posibilitar su ingreso a la alfabetización convencional. Sin embargo, es interesante conocer la investigación realizada por Uta Frith, esta psicóloga del desarrollo de origen alemán que trabaja en el Instituto de Neurociencias Cognitivas en la Universidad College de Londres. Presenta un modelo de desarrollo de la lectura y la escritura en los niños. Esto lo trabajó entre 1984 y 1987. Ella plantea que este desarrollo de la lectura y la escritura está organizado en 3 etapas o estadios, pero concentrado exclusivamente en el proceso léxico, que por supuesto no es el único que se realiza. Su conocimiento es útil para identificar problemas que pueden surgir en los distintos estadios y buscar las mejores estrategias para solucionarlos. Se debe recordar que no todos los niños pasan necesariamente por estas fases o etapas. Las etapas en el aprendizaje de la lectura que determina Uta Frith son 3. La etapa logográfica, en la que el reconocimiento de un pequeño grupo de palabras familiares se empieza a evidenciar en los niños. Estas palabras son reconocidas globalmente valiéndose de la forma de su contorno, es como tomarles una fotografía, y del contexto en el que aparecen. Entonces es probable que un niño pase por la puerta de un supermercado donde hay un cartel gigante y que diga, ahí dice el nombre del hipermercado, del supermercado, porque está haciendo efectivamente una lectura logográfica. El problema de esta etapa es quedar estancados en ella. Se reconoce porque al leer globalmente confunden las letras o las palabras similares, por ejemplo la D con la V, la P con la Q, o la palabra bar por la palabra dar, ¿sí? Entonces, frente a estas dos palabras es probable que lean una u otra de forma indistinta porque no las logran identificar porque están haciendo efectivamente una lectura logográfica. Esto no debe servir como criterio para catalogar a un niño de disléxico.
La otra etapa es la etapa alfabética, en donde el dominio de la relación fonema-grafema posibilita entrar en ella. En esta etapa se verifica la capacidad que tienen los niños para segmentar las palabras en sus letras, componentes y de designar a cada letra el sonido que le corresponde. También se caracteriza porque aprenden que los sonidos siguen un determinado orden. En pato y tapo encontramos las mismas letras, los mismos sonidos, pero están organizados de manera diferente, por lo tanto son palabras diferentes y significados diferentes. Aprender a unir los fonemas para formar el sonido global de la palabra es otra de las habilidades que se manifiestan en esta etapa. Es una etapa difícil de superar y donde aparecen las dificultades especialmente de los niños que presentan dislexia. Finalmente, la etapa ortográfica es aquella en la que los chicos identifican cada una de las letras que componen una palabra y detectan si se produce algún error en su orden. El reconocimiento directo de un buen número de palabras sin tener que ir traduciendo cada uno de sus grafemas en fonemas es otra de las habilidades. Y las habilidades ortográficas aumentan considerablemente a partir de los 7 u 8 años. Bien, estas son las 3 etapas de aprendizaje de la lectura que determinó Uta Frith. Pero también dijimos que determina 3 etapas para el aprendizaje de la escritura. En un primer estadio, el chico toma conciencia de que el continuo flujo del habla se puede segmentar en unidades discretas arbitrariamente. Pero primero aprenden a segmentar en sílabas porque la sílaba es la primera articulación de la lengua oral. Luego aprenden a segmentar los fonemas. En este estadio el problema que se presenta es que puedan quedar estancados en él porque no consiguen segmentar el habla en unidades discretas. O muchas veces se quedan en la segmentación silábica pero no logran avanzar a la segmentación fonémica. A veces son diagnosticados como disgráficos. De todas maneras, insistimos que no hay que hacer diagnósticos precoces y no corresponde a los profesores, a los maestros realizar estos diagnósticos, sino ante determinadas llamados de atención, pedir la derivación a los especialistas, los terapeutas del lenguaje, los fonoaudiólogos. Un segundo estadio se da cuando el chico aprende las reglas de conversión fonema y grafema. Algunos problemas que se presentan para el aprendizaje de la escritura en este segundo periodo es, por supuesto, la confusión de grafemas. La dificultad con algunos grafemas específicos que, por supuesto, suenan parecidos o muy iguales, como B y V, la G y la J, la C, la Q y la K, la C, la S y la Z. Y un tercer estadio donde se logra la escritura ortográficamente correcta. Problemas que se presentan en este estadio es la ausencia de representaciones ortográficas, es decir, de palabras que no son de uso frecuente cuando las tienen que escribir, dudan, sobre todo cuando se presentan estos desajustes que tiene el sistema. Y por lo tanto, la representación de esas palabras es errónea. Entonces, si Uta Frith plantea etapas, pero no hay etapas estancos, ¿qué nos proponen los investigadores? Muchos autores afirman que no necesariamente hay que plantear etapas fijas, sino que hay 2 procesos que interactúan simultáneamente para permitir lectores fluidos e independientes. ¿Qué significa esto? Antes de responder esa pregunta, debemos conocer algunas particularidades de nuestro sistema alfabético. Todas las lenguas alfabéticas comparten el principio básico de que los fonemas, sonidos vocálicos y consonánticos, se representan con grafemas, pero difieren entre sí en cuanto a la cantidad de correspondencias entre esos fonemas y los grafemas que los representan. Así, las lenguas se pueden clasificar en lenguas transparentes
o superficiales y lenguas opacas o profundas. La nuestra es una lengua transparente. Es un ejemplo, la ortografía del español, de un sistema considerado transparente, ya que la relación entre esos fonemas y los grafemas es más consistente que en otras lenguas, como por ejemplo el inglés o el francés. Es decir, tiene un número grande de correspondencias biunívocas entre fonemas y grafemas. Como ya se mencionó, en nuestro sistema alfabético español, la relación entre fonemas y grafemas es biunívoca y es muy consistente, pero no es perfecta. Como observamos en el esquema, el alfabeto español tiene 27 letras y 5 dígrafos. Llamamos dígrafos a esas dos letras que al unirse conforman un sonido. Pero estas 27 letras y 5 dígrafos sirven para representar 22 fonemas. Es decir, que tiende nuestro sistema a la homofonía heterográfica. Esto quiere decir que hay fonemas que pueden representarse por más de un grafema. Por ejemplo, el sonido S puede representarse por la S, por la C o por la Z. Esto implica que hay más inconsistencias para la escritura que para la lectura, por lo que se concluye que el dominio de la escritura puede ser más complicado que el de la lectura. Dadas las características de nuestro sistema alfabético, se presentan dos procesos implicados en la lectura, lo que llamamos el modelo de la doble ruta. El fonológico o subléxico y el ortográfico o léxico, que interactúan estos procesos para permitir a los lectores una, valga la redundancia, lectura fluida e independiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué implican estos dos procesos? Que hay dos formas distintas para leer palabras que se basan en distintos mecanismos y que trabajan con diferentes unidades y que cooperativamente sostienen el aprendizaje de la lectura. Entonces, leemos palabras por una doble ruta, la ruta visual o léxica, en la que se compara la forma de la palabra con las del vocabulario visual. Esta ruta es la que habitualmente se usa para leer palabras familiares, palabras de alta frecuencia para ese lector. Pero cuando aparecen palabras que no son de lectura frecuente, se recurre a la ruta fonológica. En la ruta fonológica se hace la conversión fonema-grafema. Se identifican las letras y se transforman en sonidos. Esta ruta permite leer palabras, como dijimos recién, desconocidas, pseudopalabras y especialmente palabras largas. Los buenos lectores utilizan una u otra ruta en función de las palabras que tengan que leer en cada momento. La ruta directa, visual u ortográfica que emplea el proceso léxico es aquella que empleamos para leer palabras conocidas o de uso frecuente. Cuando utilizamos esta ruta, leemos la palabra con un solo golpe de vista, es decir, reconocemos la representación gráfica de la palabra completa, como si se tratara de un dibujo, y asociamos esa representación gráfica con un significado para finalmente leerla, como podemos ver en el esquema que se presenta. Pero también los buenos lectores utilizan la ruta indirecta, auditiva o fonológica, que emplea el proceso subléxico. Esta es la ruta que usamos para leer palabras desconocidas, de uso infrecuente, o pseudopalabras, o sea, esas palabras inventadas sin significado, o palabras muy largas. En este caso, como se puede observar en el gráfico, una vez que percibimos la palabra, hacemos un análisis de cada una de las letras que componen esa palabra y a cada letra le asignamos un sonido mediante las reglas de conversión grafema-fonema. Después unimos esos sonidos para reconocer oralmente ante qué palabra estamos y seguidamente damos significado a esa palabra
y la leemos. Bien, pero ¿qué sucede con la escritura? Para la escritura, los investigadores también proponen dos rutas como para la lectura: la ruta fonológica indirecta y subléxica y la ruta ortográfica directa y léxica. Los dos procesos de escritura operan de manera simultánea, aunque con prevalencia inicial de la ruta fonológica. Adquirir maestría en la escritura de palabras será poder establecer un léxico ortográfico rico y con representaciones estables. Bien, para la escritura entonces se puede utilizar la ruta indirecta, auditiva o fonológica. Aquí se usan los mecanismos de conversión, esta vez de fonemas en grafemas. El uso de este proceso implica poder analizar la estructura sonora de las palabras, segmentarlas en fonemas y establecer la relación con los grafemas. Este conocimiento fonológico constituye la base de la ortografía. Sin embargo, los niños en sus comienzos manifiestan escrituras con errores que reflejan las complejidades de la ortografía. Por ejemplo, palabras escritas en forma distinta pero que suenan igual, como lluvia, lluvia o lluvia. Es importante entonces que la enseñanza se ocupe de explicitar y consolidar las relaciones más complejas entre fonemas y grafemas para garantizar una escritura conforme a las normas. La otra ruta que se utiliza para la escritura es la ruta directa, visual u ortográfica. Esta ruta implica desarrollar una memoria que almacene la forma escrita de las palabras. El que aprende a leer y a escribir va adquiriendo experiencia con la escritura y comienza a organizarse un léxico específico que se llenará de representaciones ortográficas de palabras y que permitirá escribir a partir de la evocación del significado y apelando a recuperar las formas escritas completas ya consolidadas. Esta forma ya no requiere la recodificación de cada uno de los sonidos. Ambos procesos operan simultáneamente en la escritura. Aquí vemos ejemplos de escritura de un niño de 6 años. Escribe: ayer en el colegio hablamos de los animales, y después escribe: jugamos en la calle con mi hermano. Claramente se observa cómo conviven estos dos procesos de codificación y podemos ver cómo se utiliza el sonido de las palabras para la escritura de, por ejemplo, ayer y hablamos, que da lugar a palabras fonológicamente aceptables, pero que no reproducen la ortografía convencional de esas palabras. Y a su vez hay algunas palabras ya más conocidas, de alta frecuencia para ellos, como por ejemplo colegio y hermanos, que se escriben a través de sus representaciones léxicas, incorporando sus particularidades ortográficas, es decir, sin errores ortográficos. Ahí vemos claramente entonces cómo este chico de 6 años, cuando escribe, utiliza los dos procesos de escritura que hemos descrito. Enseñar a leer a lo largo del siglo XX ha permitido librar batallas sobre cuál era la mejor forma de enseñar. Estos son los enfoques más representativos y de forma muy sintética presentados. Los métodos descendentes, analíticos o globales, son aquellos que parten del reconocimiento de unidades con significado, o sea, palabras o frases, para que luego discriminen las unidades más simples, las sílabas o las letras. El énfasis de estos métodos se sitúa en el proceso de reconocimiento de palabras y frases, atendiendo sobre todo a la comprensión del significado y al valor funcional que tiene la lectura, que es muy importante. Este método da preferencia a la función visual sobre la auditiva
y pretenden tener un carácter natural. Los métodos ascendentes o sintéticos se caracterizan por partir de unidades más elementales del lenguaje, sin significado, como son los grafemas, los fonemas, las sílabas, y después, recién ahí, llegar a las unidades mayores, como son las palabras y las frases. Aquí el énfasis se sitúa sobre las habilidades de decodificación, el establecimiento de las correspondencias grafema-fonema y en general sobre los aspectos específicamente lingüísticos o formales de la lectura. Son los más antiguos, por eso también se los llama tradicionales y a menudo se los asocia con un modelo de enseñanza pasivo y conservador. Y finalmente los métodos mixtos, también se les llama métodos eclécticos, y aquí incorporan la actividad analítica y la sintética de modo paralelo, trabajando también la percepción global como el análisis fonológico. Muy bien, estos serían los agrupamientos de métodos más conocidos. Invitamos a profundizar esta temática en la bibliografía de la doctora Jaichenko, que pueden acceder en el aula virtual. Muchas gracias.